todos, bienvenidas. Ahlan wa sahlan. A estas horas, ¿no? Un viernes realmente es un acto de voluntad. Pues para mí es un honor que hayáis contado conmigo. Me llamó tanto el compañero Asís como Hussein, ¿verdad? De Madrid. Y la verdad es que le agradezco muchísimo que tener la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros para compartir una serie además de, yo creo que de reflexiones que entre la compañera Zubaida y todos vosotros y todos los jóvenes y podemos ir desmenuzando a lo largo de la velada. En principio os quería, eso sí, hablar un poquito de las pautas de lo que yo voy identificando como académica y que además tengo, esta mañana mismo tenía, fijaos, una sesión contra el odio cotidiano, cuestiones de reconocimiento entre mujeres con mis alumnas, que la mayoría de ellas son de herencia árabe, muchas de ellas musulmanas y con toda su diversidad, ¿verdad? Unas llevan hijab, otras no. Y hemos estado allí todas hablando de feministas musulmanas, porque creo que es importante, como vamos haciendo con otras cuestiones de mujeres, o de personalidades o de personas que tenemos que tener como referentes, es nombrarlas y tenerlas presentes. De manera que, por ejemplo, esta mañana hemos hablado de Asma Bravet, hemos hablado de Nawal Saadawi, hemos hablado de Fatima Mernissi, y desde el momento en el que las nombramos y decimos cuál ha sido su causa y cuáles han sido sus pasos vitales y también en este caso no solo de activismo, sino también intelectuales, creo que estamos creando una serie de referentes muy importantes para todo el mundo. Estamos hablando de cuestiones universales, porque cuando Fátima Mernissi es reconocida como una gran escritora o como una gran activista, es una activista universal. Hemos estado hablando precisamente de ese feminismo que lo que pretende es esa igualdad con distintos perfiles de personas, de realidades, de maneras de llegar ahí, lo cual hay que respetar. Es decir, lo que para mí significa con unos referentes y con una vida y con una sociedad, lo que es liberación, feminismo, no tiene por qué corresponder a lo que puede significar en otras realidades y para otras personas. Es decir, hay un feminismo laico y un feminismo desde la confesión, desde tu propia fe, y si es desde la fe islámica, también hay un feminismo desde el Islam. Desde el Islam, ya no solo siendo musulmán o musulmana, sino desde el Islam. Entonces, todas estas cuestiones es muy importante que las tengamos presentes porque si estamos defendiendo una causa justa como es la igualdad, el feminismo, y resulta que estamos anteponiendo unos valores y unos cánones de una supremacía de una parte del mundo occidentalizada y con una serie de valores muy específicos que le damos el rango de universales, eso no es justo. Como bien sabrá nuestra compañera Zubaida, ¿no? Que es del gremio de la justicia, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente, a mí siempre me gusta comenzar con algún tipo de aleya coránica para que veamos que desde ahí, desde las fuentes escriturarias, desde el propio Islam, podemos reivindicar y podemos estar en el camino de esa igualdad, de ese feminismo. Nos dice el Corán en la Sura 16, Aleya 97, dice, al creyente, varón o hembra, que obre bien, le haremos ciertamente que viva una vida buena y le retribuiremos, sí, con arreglo a sus mejores obras. Estamos hablando de, como bien, yo creo que no he mirado las personas que estáis en el participando, pero probablemente aquí me sea muy fácil tener interlocutores que saben de lo que les estoy hablando, porque el árabe, que no necesariamente tenéis que saber árabe porque seáis musulmanes, porque muchos habéis nacido en España, porque muchos no sois árabes, sois de otro tipo de, ¿no? de orígenes como Amasif, etcétera. Pero bueno, creo que voy a ser bastante más comprendida y que tengo que dar menos explicaciones entre vosotros y vosotras. Y efectivamente, dentro de la lengua árabe no es necesario especificar varón y hembra, hombre y mujer. Y si se hace en el Corán es por una voluntad explícita de quererlo plasmar así. Y creo que hay que tenerlo en cuenta y es partir de ese reconocimiento del Corán como inclusivo. Vivimos inmersos, efectivamente, en tópicos manidos que arrastramos y amamantamos y vamos además cultivando
desde esta sociedad que decimos evolucionada, ¿verdad? Y tecnóloga y occidental, etcétera, en cualquier esfera de nuestra sociedad, tanto en la cotidianidad como en el automatismo del día a día, sin tenerlo en cuenta, como en los medios de comunicación, que también tienen esa responsabilidad, o como incluso en el mundo académico, desde donde supuestamente se forma y se informa. Estos clichés deberíamos de sacar sobre la mesa, sobre la pantalla, que efectivamente son muy graves, son osados, son irrespetuosos, nos reconfortan dentro de una ignorancia y somos presas de ejercer esa agresividad hacia otros seres humanos. Por ejemplo, cuando insistentemente estamos poniendo en tela de juicio la condición humana de una persona por tener una creencia como el Islam. ¿Mm? Y todos sabemos a qué tipo de cliché nos referimos. Todos vosotros y vosotras habéis estado expuestos a musulmán, algo que tiene que ver o bien con ser inmigrante, o bien con ser terrorista, o bien con ser machista, o bien si llevas hijab estás bajo el yugo patriarcal, y van a venir aquí todas las demás mujeres del mundo reducido occidental con muchísimos prejuicios, como decía Fátima Mernissi, ¿no? Que pensarán algunas mujeres que las musulmanas que les obligan a llevar el hijab, que no por supuesto a las que no les obligan, es por propia voluntad, están sometidas bajo ese yugo patriarcal, pero más sometimiento que hay en toda nuestra sociedad occidental de tener una talla 38-40, me parece a mí que estamos hablando de mucho sometimiento. Así que tenemos que ser conscientes y que todos estos clichés están cada día en la cotidianidad de las personas que tienen una vida. Ya no solo independientemente de que tengan una formación académica o no, que estén ejerciendo una profesión en la sociedad que sea cuantitativa. Es que, como dice muy bien en el que conoceréis en el Islam, al insan, por la propia condición de ser humano, todos tenemos el derecho a esa dignidad de consideración como persona íntegra. Bueno, pues si tachamos de fundamentalistas, fundamentalismos a cualquier colectivo o movimiento social árabe, además, sin distinción, nos da igual, todo lo que huela a árabe ya lo hacemos musulmán, y además fundamentalista, arcaico, etcétera. Desconocimiento, bloques homogéneos, generalizaciones, ejercicios en los que estamos todos sumergidos en nuestra actitud ante el otro, siempre es el otro, nuestros compañeros que están en el día a día con nosotros, que han nacido en el mismo lugar que nosotros, que viven con nosotros, que conviven con nosotros, seguimos considerándolos diferentes y otros, y siempre nos parece que hay una cuestión con connotaciones peyorativas, aunque realmente sea un imaginario que opera y que no tiene nada que ver con la realidad que observamos, porque tenemos la posibilidad de convivir. Tenemos esa interculturalidad, tenemos esa riqueza ahora mismo en nuestra sociedad aquí en España. Todo esto parece ser que lo naturalizamos en muchas ocasiones, que ese es el riesgo, esa es la responsabilidad que tenemos como personas, como ciudadanos, como medios de comunicación, como académicos, como madres, padres, etcétera, es que todo este tipo de prejuicios que están muy estigmatizados no se naturalicen, ni por parte de quienes son los que lo reciben, ni por parte de los que seguimos dándole rienda suelta y no teniendo cuidado con este tipo de prejuicios. Yo siempre les comento cuando estamos en un colectivo y hablamos de esa toma de conciencia, me parece que ya tenemos todas las herramientas, estamos en una era digital, de información, de acceso a... Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Por qué erigirnos maestros ante otras culturas? ¿Por qué seguir con esa supremacía occidental que además sabemos que no ha funcionado y que sigue estando resquebrajada? Europa está completamente resquebrajada y lo sabemos. El Mediterráneo es un mar de desgracias, de muertes y de injusticias. Y los derechos humanos en el día a día con muchísimos colectivos minoritarios
brillan por su ausencia. Y además confundimos, en estos estereotipos, confundimos aporofobia, confundimos violencia física, a la que también estamos sometidos, confundimos islamofobia, confundimos racismo y todos estos estereotipos y todos estos imaginarios se siguen alimentando desde esa actitud de supremacía. Hay mujeres, si abrimos esa ventana, ¿verdad? Porque si no tenemos un modelo social que funcione, ¿qué podemos exportar? ¿Por qué erigirnos maestros de? ¿No? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Cuantísimas veces, yo con mis alumnas los veo todos los días, cuantísimas veces en Ramadán una mujer musulmana tienen que seguir preguntándole, y un hombre, pero bueno, en este caso estamos hablando de las mujeres, pero no pasas hambre, pero de verdad no hemos leído nada sobre la tradición del ayuno en todas las confesiones, en todas, incluso sin ser cuestiones de divinidad. Muchísimas costumbres acuden al ayuno como una manera de purificar, de estar en un estado de conciencia especial, etcétera. De verdad tenemos que seguir preguntándole a las mujeres musulmanas con hijab si tienen más calor, si tienen más frío, si se sienten más sometidas, más liberadas, si realmente les cohíbe para algún tipo de ejercicio vital. De verdad, hoy me decían las alumnas, y contaban varias anécdotas y claro, pues lo típico que hemos hablado en más ocasiones, ¿no? Y te duchas con él. Vamos a ver, ¿de verdad piensas que me ducho con un hijab? Entonces, cada día, cada año, cada década, estamos hablando de décadas, en una era en la que estamos todas archi-informadas, todo el mundo sabe cómo tener acceso a distintas noticias, distintos medios de comunicación, a ir a Google y buscar cualquier cuestión, hasta las abuelas en casa tienen una enfermedad, le dice el médico una palabra técnica y acude y se informa y sabe de qué le están hablando. Entonces yo creo que esa toma de conciencia ya no tiene excusa. Lo siento porque, bueno, todos tenemos que estar construyendo y todos tendremos nuestros errores y todos tenemos que desdibujar imaginarios que evidentemente hay un sesgo social y antropológico que está muy filtrado, que está muy filtrado. ¿Que hay mujeres musulmanas y activistas? Sí. ¿Que hay mujeres, que existe un feminismo desde el Islam? Sí. ¿Que hay una gran corriente que hay que tener autocrítica? También. Hay que tener autocrítica porque evidentemente desde el mundo árabe-islámico y desde la propia interpretación de las fuentes escriturarias del Islam hay que hacer una relectura, hay que acudir a esa parte del texto coránico en el que está muy explícito esa igualdad, el reconocimiento del alma de las mujeres, como estaba comentando nuestra compañera, que se le reconoce que las mujeres van al paraíso y tienen alma. Fijaos, en los comienzos de plasmarse el Corán. Y estamos ahora, y sin embargo, en lo que llamamos Europa Occidente, hasta el siglo XVIII y XIX no apareció ese dilema en el cristianismo, por ejemplo, que se dudaba que las mujeres tuvieran alma. Entonces, hoy hemos estado hablando también esta mañana de, por ejemplo, tenemos muchísimos referentes, ya no son los actuales de los que hemos hablado, en cuanto a mujeres feministas, activistas y musulmanas. Y no solo musulmanas, también laicas, que son ejemplos de feministas para las mujeres musulmanas y en el mundo en el que hay una mayoría musulmana. Fijaos, o sea, ¿cómo le van a venir a muchísimas mujeres árabes musulmanas a darle ejemplo de feministas activistas como si no tuviesen referentes ni nombres? Nawal Saadawi es muy mayor, lleva muchos años luchando. Y Fátima Mernissi ha sido colega suya y tienen dos maneras de entender el feminismo y de luchar por esa igualdad. Y se han respetado y han convivido y han estado en la causa. Y además han tenido repercusión en todo el mundo. Os quería hablar de muchas cosas. Una de las ambos feminismos, ¿verdad? Son lícitos, ambos feminismos se pueden dar. Y el feminismo en el que yo estoy trabajando es realmente ese feminismo religioso que defiende la equidad de la mujer,
pero que no marca una línea divisoria entre lo público y lo privado, que denuncia que el modelo patriarcal y jerárquico impuesto no se ajusta a los principios del Corán y que aboga por esa igualdad de los seres humanos. ¿Mm? El estudio directo de ese texto coránico, del Corán y del Hadith, que son las dos fuentes escriturarias del Islam, por parte, hay que ir a los exégetas, hay que hacer un planteamiento coherente, global, actualizado, holístico, igualitario, en el que se pueda compatibilizar esa igualdad y además también ese entramado entre lo familiar, lo privado y lo público, porque ya está en las fuentes escriturarias, ya está presente. Hoy hemos hablado también, además de estos referentes actuales, de referentes como, por ejemplo, Jadilla, una gran comerciante, una de las mujeres del profeta, mayor que él en esa época, mujer, comerciante, que le inicia, no solo a él, a muchos compañeros. Todos sabemos que en torno al profeta también había compañeros y compañeras. Sin embargo, en otras tradiciones solo se habla de apóstoles varones. Por ejemplo, Aisha fue una gran ideóloga, fue una mujer que estuvo expandiendo el mensaje del Islam durante años y a la que acudían muchísimas personas, muchísimas personalidades, muchísima gente docta, hombres, a consultarle a esta mujer. En el Corán hay un código de derechos para la mujer que es completamente pionero en la época. Me gustaría hablaros de muchas cosas. O sea, tengo unas cuantas imágenes que no sé si os puedo compartir. ¿Os puedo compartir pantalla? ¿Mm? Sí, ¿no? ¿Me estáis viendo o no? Sí, sí, ya estás compartiendo. Vale, pues os voy a sacar un PowerPoint, solo para daros ya anotaciones, no solo esta posibilidad, ¿verdad? Desde la hermenéutica coránica, abogar por el feminismo y trabajarlo, también desde otros tipos de feminismo, sino también ejemplos actuales en los que se vive esa discriminación de la que hemos hablado, ¿verdad? Mujer musulmana, efectivamente, cómo está expuesta a esas discriminaciones que hemos hablado interseccionales, porque ya eres mujer, ya estás expuesta a toda la red de machismo, etcétera. Eres musulmana, encima si tienes una identificación de vestimenta, encima si no tienes la talla que se recomienda socialmente, encima si no eres blanquita, occidentalizada, encima si tu clase social no es media o lo que se tiene entendido como media. Entonces, fijaos todos los estereotipos de prejuicio y realmente discriminaciones a las que están expuestas muchas compañeras en nuestro día a día y muchas de ellas aportando una riqueza increíble intercultural o de oficios a la sociedad, con menores, con mayores, en el día a día, en muchos trabajos, en el campo, en profesiones de otro tipo. Eh, estereotipos, prejuicios, discriminación, delito de odio. ¿Qué acontece? Que muy bien lo sabe Zubaida, que efectivamente no es tan fácil esa tenue línea entre lo que puede estar, por ejemplo, Suhaila sometida todos los días de discriminación, de ataque, de no poder vivir con unos derechos plenos y sin embargo no poder tener una herramienta identificada ni un delito identificado para llegar a decir esto es un delito de odio, lo denuncio. Esta tenue línea es muy dañina socialmente, porque se supone que lo que pretendemos es ser respetuosos y vivir todos en armonía y felices. Ahí, eso es lo que pretende los derechos humanos, lo pretende desde el Poder Judicial, desde la economía, desde la educación. Estos imaginarios están en todos los sectores, en los medios de comunicación, que ya lo sabemos, que es un tema que está muy tratado. Desde Alfanar y el IEMED tienen un observatorio sobre la islamofobia en los medios de comunicación, donde han expuesto en más de una ocasión los resultados y efectivamente el grado de islamofobia en los medios de comunicación es muy elevado y más acentuado islamofobia de género.
Si ya es tachado de muchos prejuicios el Islam, no olvidemos que si es mujer y musulmana, aún más. Eso no quiere decir que no haya otras causas, porque cuando ahí me dicen muchas mujeres, bueno, es que yo también estoy expuesta a muchas discriminaciones, yo no lo dudo. Estamos hablando de la islamofobia de género. Estamos hablando de islamofobia y de mujer. ¿Que es interseccional? Sí. ¿Que estos tópicos, estos imaginarios, esos prejuicios se asientan en un pasado que ya está rígido y que hay que ir deshaciendo? Sí, ya todos sabemos, ¿verdad? Todo lo que nos trae a colación Edward Said en ese orientalismo. Esa supremacía, es extranjerizar lo árabe-islámico, lo andalusí, por ejemplo, en España, el exotizar y extranjerizar. Así se van asentando esos imaginarios de el otro, de la desconfianza, etcétera, etcétera. ¿Veis? El tema del orientalismo, del otro, todo el tema de la guardia mora que conocéis, la islamofobia que está definida, que realmente se sabe lo que es islamofobia, tenemos documentación acerca de ello y definiciones. Islamofobia de género, por supuesto. Estuvimos hace poco, estos son cifras, ¿vale? Os voy a ir muy rápido para ir solo haciendo la lluvia de ideas y que luego nos hable nuestra compañera, ¿verdad? Zubaida. Se hicieron desde este observatorio una estadística de trabajo realmente analizando noticias y veis que en 2017 más del 65% de los artículos que se analizaron que tratan de mujeres musulmanas o del velo son islamófobos. Estamos hablando de que estamos en España, un país que se supone que tiene, ¿no?, desarrollo social, formación, etcétera. Y estamos hablando de medios de comunicación archiconocidos, los que se leen normalmente en el país. Los semáforos, fijaos, de islamofobia de los que tratan sobre la mujer, alarmantes. Siguen siendo alarmantes y siguen siendo alarmantes en todo lo también con el burka, con el nikah, pero por supuesto hijab. Las cosas que te suelen preguntar, hicieron una campaña que a mí me parece anecdótica, pero también es muy significativa, que era cosas que te preguntan por llevar hijab. No sé si conocéis este vídeo, si lo conocéis ya porque os lo hayáis puesto a lo mejor al Fanar, Pedro Rojo o en alguna ocasión, y si no, os lo puedo poner porque es muy divertido y dura muy poquito. ¿Queréis que os lo ponga? Ah, no puedo. No puedo desde aquí el enlace. Bueno, pues es un vídeo que se hizo con una campaña de un proyecto europeo que se llama Stop Islamofobia y el resultado era que unos dibujantes, unos profesionales llevaron a un vídeo muy cortito todas esas preguntas recurrentes a las que se ven expuestas una mujer musulmana de manera cotidiana, generación tras generación. Entonces, si quieres buscarlo, Sohaila, el enlace que se llama Quítale las etiquetas al velo. Ya lo ponemos si quieres. Bueno, pues en esta línea, voy a seguir un poco, nos reencontramos, por ejemplo, y no tengo ningún reparo en referenciarlo, a Arturo Pérez Reverte, que tiene la osadía, siendo un ciudadano actual, de llegar a tener testimonios como este. De aquí a un par de años, si es que no ha ocurrido ya, saldrá de las facultades españolas una promoción de jóvenes graduadas de educación infantil y primaria, entre las que algunas llevarán, lo usan ahora como estudiantes, el pañuelo musulmán llamado hijab. Esa prenda que, según preceptos del Islam ortodoxo, oculta el cabello de la mujer a fin de preservar su recato. Tampoco se ha leído el Corán, impidiendo que una exhibición excesiva de encantos físicos despierte la lujuria de los hombres. Me parece un testimonio racista, arcaico, decimonónico. Pues lo podéis encontrar, ¿eh? Esto es de Arturo Pérez Reverte. Fijaos que la cosa no es baladí, la cosa es muy grave, el asunto es muy grave. Cuando se hacen los análisis, un poco la retahíla de cuestiones que se ven es como efectivamente se utilizan bloques homogéneos, todas las musulmanas. A ver, tendrá cada musulmana
además que puede ser musulmana en etapa de su vida, dejar de serla, ejercer el Islam de una manera, de otra, practicarlo de una manera, de otra. Todas las musulmanas no son ni sumisas ni calladas, ni todas son practicantes, ni todas son las mejores musulmanas del mundo, porque no lo sé, porque nada, ni todas las madres tenemos todas las etapas vitales iguales, ni todas las profesoras, ni todas las barrenderas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Pues todavía se sigue exponiendo a las personas a este tipo de bloques homogéneos, anuladores y reductivistas y con prejuicios siempre peyorativos. Vemos, ¿verdad? Otro informe también de Tel Mama, otro informe acerca de nuevo, lo víctimas que son las mujeres por el tema de ser musulmanas. Otra de las cosas que hemos tratado, así muy, muy rápido, y ya voy acabando, es sobre ese exotismo. Efectivamente, se utiliza, ¿verdad? Ya el velo de una manera tanto en vídeos de música como en videoclips, como en videojuegos, como en películas. Hay una exotización, lo cual también es negativo, no nos engañemos. Yo no tengo que ser hipersexuada para ser una mujer. Yo no tengo que tener unas curvas exuberantes ni estar seduciendo con un pañuelo de seda y bailando. Perdonadme, pero creo que está muy lejos de la realidad de cualquier persona y, por supuesto, vamos, de cualquier cotidianidad de una mujer musulmana. En las películas también, sabéis que hay también trabajos y estudios sobre la caracterización, ya no solo de las mujeres, también de los hombres, cómo suelen aparecer los rasgos oscuros, con mirada perversa, etcétera, etcétera, suelen ser los personajes que son musulmanes en las películas. Qué casualidad. ¿Mm? Eh, ¿Todo tan malo? Bueno, pues es verdad que no siempre. Hay veces que hay, por ejemplo, una de nuestras compañeras que conoceréis, ¿verdad? Fue que ganadora creo que es de judo, no me acuerdo si es de judo, de karate, y salió en la prensa y salió como, bueno, pues como una ciudadana española que es musulmana, que además es una mujer muy activista y muy en la causa y que ella misma nombra las cuestiones para que no naturalicemos esas discriminaciones y salió en la prensa de una manera constructiva y natural. Bueno, sí, hay buenos ejemplos. Otra de las cuestiones que también están siempre en tela de juicio y que esta mañana lo decían mis alumnas y que decían, ¿quién tiene el modelo de liberación? ¿Por qué este bikini significa que esa mujer esté más cómoda y más liberada que quien va con otro tipo de vestimenta, la que buenamente ella decida y opte por llevar? ¿Mm? Bueno, pues veis aquí que en el deporte ya empieza a haber una aceptación, efectivamente, muchas veces vinculada a la parte económica, como no, ¿Mm? Porque si algunas marcas tienen, ¿no?, unos modelos que sí que se venden muy bien y que tienen éxito, pues bueno, pues parece que son más aceptados. No quiero extenderme más porque quiero que hablemos todas, pero es que seguiría contándonos. Os invito a que luego, aparte de que tengamos un debate, nosotros tenemos en clase varios proyectos. Uno de ellos ha sido con Alfanar y con otras organizaciones un cómic reflejando todas estas discriminaciones a las que están expuestas las chicas y los chicos, especialmente las mujeres musulmanas, y por ejemplo, cuando van a un aeropuerto, se supone, ¿no?, que cuando el control es arbitrario, que no se sabe, qué casualidad que siempre que va una chica con hijab le pita y hay que examinarla. Bueno, pues sí, y le pregunta, ¿qué es esto por qué? Y dice, no, es que es arbitrario. Y dice, qué casualidad que sabía que me iba a tocar. Bueno, pues con anécdotas, con humor, porque el humor es importante, porque por supuesto no vamos a estar indignadísimos, pero sí conscientes. Bueno, pues uno de los proyectos es este, y otro de los proyectos al que os invito a que si queréis participar nos mandéis testimonios, tenemos un corpus que llamamos anecdotario hijabi. Todas las historias que le van aconteciendo a las alumnas que van pasando por mi universidad nos lo van contando. Esta mañana contaba una chica que le paró un señor mayor, le dice, ¿qué haces? Ella se llama Saima y va con hijab. Dice, pues estudia en la universidad. Me dice, anda, ¿qué vas a estudiar de la universidad? Y dice, sí, hago filología y tal.
Bueno. O sea, directamente, fijaos, directamente. No se planteó nada más. Bueno, y así, pues muchísimas más que os podría ir, bueno, ya las conocéis más que yo, ¿verdad? Que os voy a contar. Entonces, lo dejo aquí.